Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. Hoy ya 2 de junio del año 2020, impresionante cómo se ve el tiempo. Ya llevamos más de 2 meses y medio de confinamiento, de cuarentena, una cuarentena sumamente fuerte comparada con otros lugares del mundo. Y pues para mí un gran gusto estar nuevamente aquí con ustedes, transmitiendo desde mi casa, aquí telemáticamente. Muchas gracias a todo el equipo de Libertópolis que hacen posible esta transmisión. Los invito a todos ustedes a que nos puedan sintonizar por todos nuestros medios, no solo en la 102.1 FM para el área metropolitana, sino también por nuestros canales virtuales, especialmente por el canal de Libertópolis, www.libertopolis.com. Nos pueden ver también en Facebook Live, en YouTube Live, en Periscope de Twitter. Nos pueden ver también en vivo, en TuneIn Radio, en la Liber App. En fin, hay muchísimas formas de vernos y nosotros pues siempre agradecidos con todos ustedes por esa audiencia. Nosotros aquí en Libertópolis, el valor de la verdad. Valoramos la verdad y tratamos de hacerlo pues lo más objetivo posible. Esta semana tengo un invitado especial el día de hoy que nos va a acompañar, es el doctor Nicolás Birsi. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales, CES, también catedrático universitario, reconocido analista político también. Y invité al profesor Birsi para que me acompañara esta tarde para que podamos tener una perspectiva de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, siendo que pues él nació en los Estados Unidos, fue miembro activo del ejército de los Estados Unidos, vivió en los Estados Unidos, pero es guatemalteco también, vive en Guatemala ahora y entonces tiene es muy enriquecedor hablar con él de estos temas porque entiende muy bien el sistema norteamericano, de cómo está estructurado todo el tema de pues, la organización policial, las autoridades locales, cómo se relacionan las autoridades estatales con las autoridades federales. Eso es muy importante para tener pues una mejor perspectiva y un mejor contexto de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque pues aquí nos llegan las noticias, nos llegan a distancia. Sabemos que pues los medios de comunicación tradicionales han perdido muchísima credibilidad y con razón, y por eso pues qué mejor que tener a una persona que entiende bien cómo funcionan estos sistemas y que aparte de eso nos pueda pues aportar también su perspectiva muy personal de la lectura que el profesor Birsi da a los acontecimientos de Estados Unidos. ¿Y por qué tratamos y por qué creo yo que es importante dedicarle el debido tiempo y la debida atención a este tema? Pues en primer lugar porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Eso es importantísimo para nosotros los guatemaltecos. Lo que ocurre en la economía de Estados Unidos nos afecta directamente a nosotros, más ahora pues en tiempos de pandemia, que la economía guatemalteca está bastante lastimada ya. Pues imaginan ustedes que lo que está ocurriendo con nuestro principal socio comercial también es importante. Y también, pues no sabemos exactamente el número, pero entre 2 y 3 millones de hermanos guatemaltecos viven en los Estados Unidos y ya, pues a través de las remesas se envían ya cerca del 15% del Producto Interno Bruto del país a través de estos aportes importantísimos que hacen con su trabajo desde allá. Así que sin más presentación, Nicolás, te tengo ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Nicolás, yo quería comenzar un poquito para que podamos entender qué es lo que es, porque hay mucha desinformación en el ambiente. Hay personas que creen que estos riots, o como se dice en inglés, estos desórdenes sociales violentos que hemos visto, escenas bastante dramáticas que van desde Los Ángeles hasta Nueva York, prácticamente casi en todos los Estados Unidos, puedan deberse por ejemplo, al confinamiento, a una crisis económica, a un tema de desigualdad económica, porque hemos visto algunas consignas en esa línea. Pero también, pues algunas personas ignoran que todos estos acontecimientos se originan con una aprehensión de un ciudadano americano, afroamericano, de color negro, y
y esta persona pues fue aprehendida por policías blancos. En la aprehensión, uno de los policías, hay videos sobre el tema, uno de los policías le pone la rodilla, pues un hombre grande le pone la rodilla en el cuello a esta persona, a George Floyd, y lamentablemente pues la persona por complicaciones de salud fallece. Aparentemente hay ya un estudio independiente, una necropsia independiente de la razón del fallecimiento, que significaría que, digamos, técnicamente la razón del fallecimiento es por asfixia. Pues de ahí deviene pues todo esta conmoción en los Estados Unidos, porque sabemos de años anteriores, no es la primera vez que esto ocurre, sabemos de anteriores que cuando hay aprehensiones, digamos, violentas o a un ciudadano principalmente norteamericano o de color, y fallece por algún exceso de fuerza de parte de los agentes captores o alguna desproporción de parte de los agentes captores, pues se vuelve un tema bastante complicado en los Estados Unidos. Pero yo creo, por lo menos de lo que yo he vivido, recuerdo el caso de Rodney King en los 90s, en Los Ángeles fue algo similar, pero creo, tal vez tú me corriges, creo que no tuvo, digamos, la magnitud de los desórdenes y violencia que hemos estado viendo en los últimos días en los Estados Unidos. Que nos puedas explicar un poquito a la audiencia realmente cuál es el origen de estos movimientos violentos, qué los origina, cuál es la consigna. Hay una organización llamada Antifa. Soy muy honesto, yo en mi ignorancia de lo que pasa internamente en los Estados Unidos, nunca ni siquiera la había escuchado. Entonces quisiéramos oír un poco cuál es tu lectura y que nos cuentes un poquito en las generalidades para ir después aterrizando un poco más. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia de Libertópolis. Mira, yo quiero ser muy claro en algo. George Floyd fue asesinado. Fue un claro caso, a distinción de los demás que resaltan los medios, que esto fue un caso sin justificación alguna. El señor ya estaba bajo custodia de la policía, y ahí se tiene el video de 8 o 9 minutos donde tiene su pierna sobre su cuello, no lo permite respirar cuando el tipo está diciendo que no puede respirar. No fueron 4 policías blancos, fueron 4 policías, 2 eran minorías. O sea, ahí había un asiático y creo otro de origen árabe, si no estoy mal. Entonces, y lo mismo pasó aquí el hashtag que se está montando sobre este caso, que I can't breathe, yo no puedo respirar, ¿sí? Tiene eco con el caso de Eric Gardner en Nueva York. Un señor grande con complicaciones de salud estaba vendiendo cigarrillos, sí, no contrabando. Lo que se hace en los barrios marginales en Estados Unidos es la gente compra un paquete y se para en la calle y vende, como están recaros por el tema de los impuestos, compra un paquete por $8 y vende cada cigarrillo a $1. Entonces le cayeron por eso, la policía, ¿sí? Él falló en lo que se llama the attitude test en Estados Unidos. Le digo, déjeme en paz. Él tenía muchos ingresos en la cárcel, estoy hablando de Eric Gardner, pero ese día no estaba haciendo nada más que vender cigarrillos en la calle. La policía lo confronta, él le responde con mala actitud, entonces se volvió una pelea de machos, y la policía siempre va a ganar. Lo sometieron en un chokehold y murió, porque el tipo era hipertenso, era extremadamente obeso. Lo que no señalan es que la sargenta que estaba encargada, que estaba ahí afuera de la cámara, era una mujer negra. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero decir aquí, habiendo dicho que esto fue el caso, regresando al caso de George Floyd, que fue un claro asesinato, muchos de estos casos siempre se tildan del racismo estructural de la policía, y no es así. No es así. Yo creo que tiene más que ver con la militarización de la policía en Estados Unidos en cuanto a armamentos, estrategias y tácticas. Son demasiado agresivos, no se les ha entrenado a desescalar la situación, y por eso seguís viendo estos casos, aun cuando ahora el departamento de policía tiene jefes de policía son negros, los blancos ya no son la mayoría,
de la fuerza policial, y la fuerza policial es en todos lados de Estados Unidos municipal. Ese es un punto que yo quiero que nos expliques cómo funciona, Nicolás, porque lo que estamos viendo es que ya se volvió un tema básicamente de Trump bueno, Trump malo. ¿En qué momento salió a batear el presidente de los Estados Unidos a ser responsable de los temas de falta de reforma policial en los Estados Unidos? ¿Cómo funciona la policía en los Estados Unidos generalmente? Es una narrativa completamente falsa de los medios. El presidente, cualquier presidente de Estados Unidos, tiene absolutamente nada que ver con la conducta de la policía municipal en Estados Unidos. Absolutamente nada que ver. Y si se van a quejar de racismo estructural, entonces el problema es con el Partido Demócrata, porque esto suele ocurrir en las grandes ciudades. Tú dijiste algo que se están viendo disturbios en todos Estados Unidos. No, no es cierto. Se está viendo disturbios en todas las ciudades grandes de Estados Unidos, pero las áreas rurales donde viven los liberales conservadores armados viven en paz y tranquilidad como siempre. Esto no pasa allá con ellos. Esto pasa en las ciudades grandes gobernadas por demócratas. El alcalde es demócrata y ha sido demócrata en la mayoría de los casos por más de 40 años, 50 años y en algunos casos 100 años. ¿Dónde sucedió el caso de George Floyd? Controlan los fiscales distritales, que son los que deciden qué cargos meterle a la policía. Controlan los departamentos de policía. Controlan los sindicatos de policía, que todos son demócratas, que han hecho que los policías son intocables. No se les puede tocar para nada. Y toda esta estructura de poder lo controlan los demócratas. Entonces ahí los medios desvían para decir que esto es culpa del presidente de Estados Unidos. El racismo en la era de Trump no tiene absolutamente nada que ver. Estos disturbios los vimos durante Bill Clinton, los vimos durante Obama y no hicieron nada. ¿Trump qué hizo? Trump firmó la reforma criminal, the First Step Act. Joe Biden firmó la ley, Joe Biden auspició la ley, the 1994 Crime Bill, que él mismo llamó la ley de Biden del crimen, que fue lo que llenó a las cárceles de minorías. Trump firmó la reforma que los está liberando finalmente. Sí, lo que quería preguntar es, ¿en qué jurisdicción sucedió el caso de George Floyd? En Minneapolis, Minnesota. ¿Sí? Y aquí el fiscal general de Minnesota, ¿sí?, es simpatizante de Antifa. Él lo puso en su mismo Twitter. Su hijo es consejero municipal de Minneapolis, la ciudad donde murió George Floyd, ¿sí? Y él acaba de expresarse a favor de los disturbios de Antifa, ¿sí? El jefe de policía también es un negro. Entonces aquí el problema no es, sí, el problema sí es un tema estructural que tiene que ver más con la militarización de la policía en cuanto a armamentos, estrategias y tácticas, más que el racismo. Porque si fuera por racismo, entonces esto cambiaría cuando ves que más y más y más minorías entrando a la fuerza policial, y no es así. Sí, pues los que hemos tenido oportunidad de viajar a los Estados Unidos, lo que sí yo he visto casos, digamos, de cuando hay algunas detenciones en algunos lugares, sobre todo en lugares de distracción, donde hay bares o restaurantes o discotecas, que hay muchísima policía para evitar disturbios, lo cual tiene pues todo el sentido, pero sí he visto, eso yo lo he presenciado, en algunos casos donde cuando van a hacer una aprehensión o detienen a una persona, le caen con equipos tácticos, es una, digamos, desproporción de fuerza a alguna persona. Normalmente, pues yo, los casos que he presenciado, pues, va una persona sola, y le caen 10 policías fuertemente armados y no lo dejan pero ni hablar, ¿verdad? Es una cosa así bien intimidante. Yo entiendo que es importante que la policía haga su trabajo y que obviamente pues tengan la superioridad necesaria para no ponerlos en riesgo. Eso es algo muy lógico. Pero sí, yo creo que como tú dices, el tema de la militarización de la policía sí es un tema no de ahora, ya viene de antes, que ya aparecen pues fuerzas especiales. No es solo la policía. Se ha militarizado el gobierno federal. Ahora estoy pasando de lo local a lo federal. Cada vez más y más agencias federales están permitidas de portar armas. El Departamento del Tesoro, el Seguro Social,
el Departamento de Salud. ¿Por qué tienen que estar al mismo tiempo? Están desarmando a los ciudadanos. ¿Sí? Delicado. Yo creo que los disturbios, ahorita los disturbios se pueden separar de las protestas pacíficas y válidas por el asesinato de George Floyd. Si pero quieres, los disturbios... tenemos que ir al primer corte de la tarde, pero cuando regresemos vamos a retomar el punto que tú estás mencionando, precisamente de separar las protestas válidas de ya puramente actos delincuenciales. Y yo quiero que retomemos ahí en ese punto qué es lo que se vale y qué es lo que no está permitido y dónde es que está esta distorsión de la realidad, obviamente con un discurso que pareciera pues confundir las cosas. Tenemos que ir a la primera pausa comercial de la tarde. Está usted escuchando Libertópolis con Luis Pedro Álvarez. Estamos con un invitado especial, el profesor Nicolás Birsi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales, CES. Regresamos en breve. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de vuelta en su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. Quiero agradecerles mucho la sintonía, recordarles también, les agradezco mucho si pueden compartir este programa en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden ver en Facebook Live, en Periscope de Twitter, nos pueden ver en YouTube Live, en los canales virtuales de Libertópolis, libertopolis.com, también aquí a través de la 102.1 FM. Y pues obviamente si ustedes comparten el programa, para nosotros es mucho mejor poder llegar a más personas. Nosotros aquí en Libertópolis valoramos la verdad, tratamos de tocar los temas con toda la objetividad posible y pues en esa línea tratamos de tener también a los mejores invitados para tratar los diferentes temas. En esta oportunidad, en el programa de hoy, recapitulando un poquito para los que nos acaban de sintonizar, pues estamos tocando el tema de los disturbios violentos que se están dando en las principales ciudades, principalmente en las principales ciudades de los Estados Unidos en los recientes días. Pues tienen 5 o 6 días de haberse dado esto a raíz de la detención y posterior fallecimiento del ciudadano George Floyd, un ciudadano afroamericano que pues después de una detención en la ciudad de Minneapolis, es capital de Minnesota, pues se fallece y empiezan los disturbios de inconformidad, pues alegando racismo o fuerza innecesaria de parte de la policía, en este caso, y pues clamando justicia, lo cual es muy válido. El día de hoy nosotros tenemos invitado al profesor Nicolás Birsi. Él es doctor en economía y él es también director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES. Él goza pues el privilegio de haber nacido en los Estados Unidos, vivido en los Estados Unidos y también es guatemalteco, lo cual pues le da una mejor perspectiva. Nos aclaró en el segmento anterior información importante de cómo operan, cómo funcionan las autoridades locales, de las autoridades de policía en los Estados Unidos. Principalmente son administradas por las municipalidades, es decir, la autoridad, el jefe de la policía local en los Estados Unidos normalmente es el alcalde de la ciudad. Y posteriormente, pues hay algunos niveles más altos, digamos, de policías a nivel pues estatal y federal, pero quienes normalmente se encargan de mantener la ley y el orden, los que vemos en los carros, pues normalmente blancos y negros en los Estados Unidos, son policías pues adscritos a las policías municipales. Eso es un tema importante, Nicolás, porque pues discutíamos, pues hablábamos un poco en el segmento anterior y aquí qué pito toca Donald Trump, porque ahora todo se volvió en contra de Donald Trump. Y sabemos que este es un año crucial en los Estados Unidos porque hay elecciones en los primeros días de noviembre. Es prácticamente ya la recta final en elecciones. La van a disputar por el Partido Republicano, seguramente será Donald Trump, y del Partido Demócrata, pues Joe Biden, que fue vicepresidente del expresidente Obama, será su contrincante. Los números no les favorecían mucho a los demócratas antes de todo esto. Vimos que, por ejemplo, el caso del impeachment contra Trump pues fracasó.
Más adelante vemos todo el tema de COVID, de coronavirus en los Estados Unidos. Hubo pues cierto confinamiento también en los primeros días. Ya prácticamente los Estados Unidos ya están operando con mucha más libertad, han liberado el tema del confinamiento, ya sus casos han descendido. Sí cobró más de 100,000 vidas registradas el tema de COVID, pero pues tampoco fue un tema que afectara fuertemente al presidente Trump. Y ahora vemos este tema digamos, el asesinato, como tú lo calificaste, yo creo que está bien calificado, el asesinato del ciudadano George Floyd de parte de un policía, porque pues aparentemente eran, según tú nos aclarabas, iban 4 policías en el momento de la aprehensión, pero el que tenía la pierna encima del ciudadano, pues era uno. Los demás pueden tener responsabilidad seguramente por no haber hecho nada. Eso es importante también. Pero cómo brinca, digamos, cómo estábamos hablando al final del segmento anterior, digamos, de un tema de protesta muy válida, que es el tema de que se haga justicia, el tema tú hablabas de la militarización, de la necesidad de reformas en todo el sistema de policía de los Estados Unidos, que hemos visto, pues, a veces el uso excesivo de fuerza. Esos son temas ya generalmente conocidos por el mundo y que ciertamente necesitan reformas. Hoy por hoy, por ejemplo, la tecnología permite muchísimas cosas, uso de armas no letales, pues el uso de cámaras que graban las detenciones de los oficiales de policía. Por lo menos esto en los Estados Unidos ya es una práctica bastante generalizada, que da pues más, digamos, más seguridad al ciudadano para que evitar esos abusos. Pero obviamente, ¿cómo cambia, digamos, de una protesta muy válida de reclamar justicia? Inclusive yo compartí en mis redes, creo que tú lo hiciste también, que el mismo hermano de George Floyd, con mucho dolor, decía, miren, esto de las protestas violentas no representa a mi hermano, no nos representa a nosotros como familia. Esta no es la forma de hacer justicia. Lo dice el propio hermano de George Floyd. Él dice, esto no aporta. Mi hermano era un hombre de bien, no puedo creer todavía que ya no esté, muy conmocionado, por supuesto. Tengo esos arranques de rabia, que quisiera hacer muchas cosas, pero dice, no, él hace un llamado a la paz, un llamado a la calma, un llamado digamos, a controlarse, pero esto para muchas otras personas es muy diferente, y vemos esta organización de Antifa. Yo reconozco que no tenía mayor conocimiento de esta organización, pero aparentemente es una organización bastante fuerte en los Estados Unidos. Tengo entendido que está en el proceso de declararla una organización terrorista dentro de los Estados Unidos. Eso no ha pasado muchas veces. Y se vuelve un tema político que va, digamos, más allá del racismo. Ya se vuelve un tema de demócrata y republicano. Y tú explicabas muy claramente que las ciudades donde han habido mayores problemas, en las grandes ciudades, grandes metrópolis de los Estados Unidos, donde han habido problemas de exceso, digamos, de fuerza de la policía, las autoridades de municipalidad, el gobernador local, digamos, algunos de los congresistas y senadores son principalmente demócratas. Pero ahora resulta que en la narrativa, el discurso es que todo este problema, digamos, de las deficiencias que se ven en los sistemas policiales, resulta que ahora son responsabilidad principalmente de los republicanos, pero encabezados por el presidente Trump. ¿Dónde cambia esa narrativa y dónde tenemos nosotros que ser más objetivos y separar las cosas? Bueno, yo diría, como para empezar, dejar de hacerle caso al mainstream media, a los medios masivos en Estados Unidos, porque pasaron de tener sesgo a ser activistas políticos y están claramente mintiendo. Y por comisión y por omisión. Sin este tema del poder local, que incluso cuando el gobernador es republicano, en Dallas, por ejemplo, el alcalde es demócrata, ¿sí? Y normalmente lo es. Los fiscales distritales, hay un fiscal general de cada municipio, o de cada distrito que abarca varios municipios. Esas son posiciones electas y típicamente son ocupadas por demócratas. Te leo aquí, Minneapolis, donde ocurrió la muerte de George Floyd, la ciudad no ha tenido
un alcalde republicano desde 1973. Baltimore, los disturbios de hace pocos años con el caso de Freddie Gray, no ha tenido alcalde republicano desde 1967. Oakland, California, donde mataron hace unos pocos días a un agente federal atacando la oficina federal, no ha tenido alcalde republicano desde 1966. Detroit, que es un desastre, que antes era una de las grandes ciudades de Estados Unidos, ahora parece un shithole, para usar el término de Trump, no ha tenido alcalde republicano desde 1962. Chicago, desde 1931. Chicago es la capital de las muertes, la ciudad capital de las muertes en Estados Unidos. Y es prohibido portar armas. Atlanta desde 1879. Wow. ¿Sí? Los demócratas controlan la policía, sus sindicatos y los fiscales. Y eso es muy importante porque son los sindicatos. El alcalde puede poner el jefe de policía, pero no despide a la policía. Se lleva todo un proceso. Y en ese proceso los sindicatos protegen los policías al máximo. Claro, tienen que tener fuerte protección porque están haciendo el trabajo más sucio de la sociedad. ¿Sí? En estos casos, donde hay muertes a manos de policías, tú dijiste algo, que la cámara, cuando ponen las cámaras en las radiopatrullas, para proteger a los ciudadanos, protege más a los policías, porque esos videos muestran la conducta antisocial y violenta que puso a esta gente en contacto con la policía. Eso es lo que hace distinto este caso. George Floyd, la tienda donde él estaba, llamó a la policía porque estaba tratando de pasar un billete falso de $20 que ni siquiera se sabe si él sabía que era un billete falso. ¿Sí? Pero el tema es, él ya estaba en custodia. Entonces no había ninguna razón para ponerle la rodilla encima del cuello por 1 minuto, mucho menos 9. ¿Sí? Ahora, con el tema de Antifa es una organización que se comunica por redes, se organiza por redes, tiene cédulas, empezó en Alemania, son antifascistas, pero eso no quiere decir que son buenos, porque usan tácticas fascistas, ¿sí? Puede ser es que si yo leí en Twitter el otro día que ser antifascista es condición necesaria para ser demócrata. Bueno, eso es cierto, pero no es condición necesaria. ¿Sí? Stalin también fue antifascista y mató a más gente que los nazis. ¿Sí? Esta gente emplea tácticas de violencia, se comunica en redes y tienen el beneplácito de los líderes demócratas. ¿Sí? La misma hija del alcalde de Nueva York fue arrestada en disturbios. La hija de Ilhan Omar, la radical izquierdista, que en el Congreso, ella también expresa su apoyo por este tipo de grupos. El hijo del senador Tim Kaine, demócrata, su hijo fue arrestado en disturbios en 2017. ¿Sí? El hijo del fiscal general de Minnesota, consejero municipal en la ciudad de Minneapolis, expresa apoyo a Antifa, y Antifa es eminentemente violento. ¿Sí? Ahora dicen, hace 1 o 2 años, hace 3 años, en otros casos de disturbios, los medios masivos celebraban Antifa. Chris Cuomo, de CNN, celebraba Antifa y los comparó con los soldados que desembarcaron en Normandía. ¿Sí? Ahora dicen que Antifa no existe porque Trump los declaró organización terrorista, que claramente lo son. ¿Sí? Y están siendo rechazados, no solo por la familia de George Floyd, también la alcaldesa de Atlanta se echó un muy buen discurso diciendo, sepárense ustedes de nuestra causa pacífica, hablando a los violentos. Ella no mencionó Antifa expresamente, pero hay por todas redes un montón de videos donde ves a activistas negros diciéndole a los blancos, no los queremos acá, sáquense ustedes, nadie pidió que ustedes vinieran a nuestra comunidad a hacer violencia. Sí, entonces, este grupo es como Black Lives Matter, que fue fundado por un blanco que se hace pasar por negro. Occupy Wall Street, ¿te acuerdas de ese movimiento? Surgen para causar este tipo de disturbios y y claramente tiene un fin electoral. Lo que quieren hacer es provocar que el gobierno federal reprime con violencia para poder
de decir que ya ven, este es el racismo estructural de Trump, porque hasta ahorita no pueden, porque Trump no controla nada, no tiene absolutamente nada que ver, no solo Trump, ningún presidente tiene nada que ver con las policías municipales, ni los fiscales distritales, que son los que deciden qué cargos meterle a la policía, ni los sindicatos de policía, que son los que defienden a la policía, ¿sí? Que son los que escriben los manuales. Entonces, lo que quieren hacer es hacer este problema un problema nacional. Ahora, por ejemplo, tú mencionaste algo importante, provocar. Vemos que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York ponen un toque de queda que no se había dado desde los 70s, desde las 11 de la noche en adelante. Obviamente estos grupos de principalmente jóvenes, delincuentes, yo vi los videos de anoche y de antenoche, van anárquica y libremente por la Quinta Avenida de Nueva York, rompiendo todas las vitrinas de las tiendas, de las tiendas de más renombre y de lujo del mundo, haciendo muchísimo daño, pues vaciando y robándose cuanta mercadería se pueden llevar de una forma completamente descarada, pero la autoridad local, el alcalde Di Blasio o el gobernador, y no hacen nada, son demócratas, ellos mantienen a la policía guardada. ¿Qué es lo que el presidente Trump le dice claramente por redes sociales y en declaraciones a los gobernadores y al alcalde de Nueva York? Le dicen, miren, hagan algo, porque si no yo lo voy a tener que hacer, y enviar, por ejemplo, fuerzas de la Guardia Nacional o, no sé, ejército, básicamente. ¿Qué entiende de eso y a dónde podría llegar? ¿Será que están provocando para que llegara el ejército y en un enfrentamiento pudiera morir otra persona y de esa forma eso es lo que quieren, reprocharle al presidente que él es responsable y es parte de esa represión? Es exactamente lo que quieren, y es posible que lo logren, porque a estas alturas, para mantener la seguridad, la ley y el orden, la reciprocidad no funciona. No es que alguien tira un ladrillo, el policía te va a tirar el ladrillo de regreso. Van a imponer la ley. Claro. Cuando tienen el respaldo de las autoridades, y no tienen el respaldo de las autoridades locales. Acaba de haber un video donde un policía le está apuntando su arma a una turba, y el alcalde, que en la misma declaración, el alcalde dijo, yo no tengo todos los hechos, pero ese policía tiene que ser despedido. Resulta que segundos antes, su jefe, que estaba ahí parado a la par de él, le pegaron en la cabeza con un ladrillo. Fue por eso que difundó su arma. Entonces, en Nueva York lo están manejando muy, muy mal. Hay que tomar un poco de contexto aquí. Los gobiernos estatales y municipales en todo Estados Unidos habían recientemente, por la pandemia, asumido poderes extraordinarios, suspendiendo las libertades constitucionales de los ciudadanos americanos. No pueden ir a misa, no pueden abrir su negocio, no pueden nadar en el mar, no pueden salir a correr en la calle, porque si no, la policía sí les cae con toda la fuerza por órdenes directas del alcalde y del gobernador. Pero si tú abriste un negocio, te meten a la cárcel. Y eso lo dijo la alcaldesa de Lightfoot de Chicago. Tú abriste un negocio, te metemos preso. Vas a ir preso. Pero si quemas el negocio de alguien más, ahí sí no te pasa nada. Entonces, ¿cómo? Ahí se vuelve protesta, entonces. Sí, sí. Y los medios están calificando estos disturbios como generalmente pacíficos. Es una gran mentira, ¿sí? Se tiene que separar dos cosas. Los disturbios son aparte de las protestas pacíficas. Claro. Y la gente que quiere protestar pacíficamente no está de acuerdo con los violentos. Y los violentos están incitando a jóvenes de 14, 15, 18 años, ¿sí?, que tienen mucho enojo por su condición de marginación, ¿sí?, a cometer actos de violencia, sabiendo que van a ser ellos los que van a parar en la cárcel. Ahora, delicado porque ves, por ejemplo, el candidato Joe Biden ofreciendo pues fianzas para sacar algunas personas que habían personal de su campaña. Exacto, que habían sido detenidas, y tú dices, bueno, pues eso me resulta contradictorio porque en vez de ser un líder
digamos, positivo, decir, miren, señores, estas personas, así han sido de mi campaña o mi hijo, quien fuere, ha violado la ley, se ha comportado violentamente, ha sido parte de disturbios, hay grabaciones de los disturbios, es que ahora es increíble porque todo queda grabado en video y en teléfono, y ahora resulta que no, que es un tema de protesta. Pero bueno, increíble cómo se va volando el tiempo, Nicolás. Vamos a tener que ir a la última pausa comercial de la tarde. Está usted escuchando Libertópolis con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. Tenemos de invitado especial al profesor Nicolás Birsi. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales, CES. En la tarde de hoy estamos discutiendo, pues, los recientes hechos violentos que se están viviendo en los Estados Unidos de América. Entender un poquito mejor cómo funciona toda la estructura policial en los Estados Unidos, cómo funcionan las autoridades locales y se relacionan con las autoridades federales y pues obviamente cómo se ha vuelto todo este tema de cómo ha cambiado de ser un reclamo legítimo de justicia por la muerte del ciudadano George Floyd, básicamente el asesinato del ciudadano George Floyd, como bien lo dijo el profesor Birsi, a manos de policías que aplicaron pues completamente desproporcionada la fuerza. Todo eso está documentado, es un caso de justicia, de aplicación de justicia, y cómo cambió, digamos, de un reclamo pues muy legítimo y se ha vuelto un tema de vandalismo y de robos por todos lados. Así es que vamos a ir a la última pausa comercial. Regresamos en breve con en Libertópolis por la tarde, el valor de la verdad. No se vayan. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Y estamos de vuelta ya en el último segmento de Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. Les agradezco su sintonía. Les recuerdo que pueden sintonizarnos por todos nuestros canales virtuales, aparte de la 102.1 FM. Están pues en nuestros canales virtuales, principalmente www.libertopolis.com, Facebook Live, YouTube Live, Twitter a través de Periscope, la Liber App, TuneIn Radio. Así que hay muchísimas formas que nos pueden sintonizar. Nosotros aquí, pues el valor de la verdad, nosotros aquí tratamos de tratar los temas de la forma más objetiva posible y también tener a los mejores invitados para tocar los temas de coyuntura, como en este momento lo estamos haciendo. Esta tarde estamos tratando pues los desórdenes violentos que se han dado en los recientes días en los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, donde viven pues entre 2 y 3 millones de hermanos guatemaltecos y de donde recibimos pues en remesas ya cerca de 15% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Así es que lo que sucede en Estados Unidos es muy importante para nosotros los guatemaltecos, no lo podemos pasar desapercibido. Y para entender un poquito mejor el origen de esto, pues invité al profesor Nicolás Birsi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales, el día de hoy, quien amablemente pues, nos ha acompañado y nos explicaba ya claramente que básicamente la responsabilidad de la administración de las policías locales en los Estados Unidos está a cargo de las alcaldías. Y que pues el mayor número de disturbios violentos se ha dado en las grandes ciudades de los Estados Unidos, entiéndase Chicago, Nueva York, Los Ángeles, en fin, las principales ciudades de los Estados Unidos, donde las autoridades locales, tanto las alcaldías como las gobernaciones, están a cargo de representantes del Partido Demócrata. Y no de ahora, desde hace muchísimos años. Es decir, si estamos hablando de que estas instituciones policiales tienen problemas estructurales, que pues ahí sí que principalmente los responsables son las autoridades políticas del Partido Demócrata, quienes han tenido a cargo precisamente ese tipo de reformas. Eso para entender un poquito el tema de puramente administrativo de la estructura policial local en los Estados Unidos. Pero aparte de eso, también como una legítima protesta, como podría ser el reclamo de justicia en el caso del ciudadano George Floyd, quien pues básicamente fue asesinado en una detención
por el uso desproporcionado de la fuerza de agentes policiales de Minneapolis, en Minnesota, donde pues un policía le pone la rodilla sobre el cuello al ciudadano Floyd. Él estaba siendo, pues fue aprendido por supuestamente, porque no era algo probado, utilizar un billete falso de $20 que una tienda reportó a la policía, y la policía pues llega rápidamente, lo detiene, y después de esta pues, aprehensión con excesivo uso de fuerza, básicamente lo asfixian y él fallece. Pues esto despierta pues reclamos para mí muy válidos de que se haga justicia, pero la forma de hacer justicia es básicamente aprendiendo a los agentes captores, llevándolos ante un tribunal y aplicar la ley. Eso es administrar justicia. Ya, por ejemplo, cuando vemos tomas de que queman estaciones policiales en las principales ciudades de los Estados Unidos, que no tienen nada que ver con Minneapolis, o peor aún, cuando vemos que pues básicamente toman por asalto estos grupos violentos, tiendas pequeñas y llegan hasta tiendas grandes de cualquier naturaleza, no importa de quién ni qué representan, básicamente pues son actos vandálicos de saqueos. Vi muy triste, por ejemplo, una agencia de la Mercedes-Benz en Los Ángeles, en California, donde pues quemaron todos los vehículos. Una cosa terrible. El día de ayer estaba viendo tomas de la Quinta Avenida de Nueva York. Se reportaba un grupo de cerca de 500 jóvenes armados principalmente con bates, palos, y tubos. Estaban rompiendo, todo esto está grabado, está dando vueltas en las redes sociales, rompiendo vitrinas, saqueando lo que podían, con un descaro absoluto. Y esto, de alguna forma se desborda cuando oímos ya algunos líderes demócratas y algunos medios de comunicación que han sido ya cuestionados en los Estados Unidos, validando este tipo de comportamiento y justificándolo por el tema del fallecimiento del ciudadano George Floyd, que a mí en lo personal me parece completamente inaceptable. Creo que el presidente Trump ha hecho anuncios importantes de que se debe respetar la ley y el orden. Pues platicábamos con el profesor Birsi que en estas ciudades básicamente han sido administradas por gobiernos demócratas, y ahora son estos propios demócratas los que están pues tratando de cambiar la narrativa y haciendo ver como que si este es un tema de responsabilidad del presidente Trump. Entonces, Nicolás, este es el último segmento ya del programa de hoy, y pues quisiera que nos dieras tus últimas reflexiones sobre este tema, y sobre todo, ¿qué es lo que tú esperas que podría o debería pasar en los próximos días? Bueno, tienen que establecer la ley y el orden. Yo creo ahí que incluso aquí hay un riesgo para los demócratas, porque lo que querían, y claramente lo quieren hacer, es multiplicar las crisis que están ocurriendo bajo Trump en un año electoral. Se niegan a reactivar la economía. Por ejemplo, la economía por el tema de la pandemia. La pandemia en Estados Unidos no es un problema grave a nivel nacional, es principalmente localizado en el área de Nueva York, ¿sí? Y tiene otros focos. Han muerto más de 100,000 personas, y eso es triste, pero todos los años mueren 70,000 por la gripe. No estoy diciendo que este problema no es serio, pero la mayoría, la mitad han muerto, casi la mitad, por ahí 40 y algo % en Nueva York, y el grueso de ellos han muerto en hogares de ancianos, donde el gobernador ya quitó la orden ejecutiva que él había puesto en el Departamento de Salud Estatal, la quitó, pero ahí está circulando en Twitter, te la puedo mandar, donde él ordenó a los hogares de ancianos, les prohibió negarle la entrada de aceptar a alguien con coronavirus, para no discriminar. Y eso fue una sentencia de muerte. En algunos estados, también Pensilvania, el 70% de los muertos están en hogares de ancianos. Pero en el resto del país, incluyendo California tiene una tasa de mortalidad muy baja, ¿sí? Y la gente está
pidiendo la reactivación económica. Ya aplanaron la curva, ahora están moviendo la meta. Lo que menos quieren hacer los demócratas, y ya se ha dicho, salió un artículo en Político, que es una revista de izquierda, que dice que la peor pesadilla de los demócratas es una recuperación económica, porque la economía todavía va a estar mal en noviembre, pero si va mejorando, eso va a favorecer a Trump más que Biden. Este tema de los disturbios raciales se lo quieren tildar a Trump cuando ocurrieron varios durante Obama y no hicieron nada. ¿Sí? Incluso Biden tiene 80 años, empezó como segregacionista, ¿sí? Fue autor o apoyó a todas las leyes que ahora se tienen que reformar. Fueron las leyes que llenaron las cárceles en Estados Unidos, principalmente de minorías, incluso por crímenes no violentos. ¿Quién firmó la reforma que libró a estas personas de la cárcel? Donald Trump. ¿Sí? Ahora, con el tema de ley y orden, eso le puede salir el tiro por la culata a los demócratas, para decirlo así, porque en 1968, en los años 60, hubo muchos disturbios, ¿sí? Incluso disturbios en Chicago que interrumpieron la convención demócrata, ¿sí? En televisión. Esto se vio, fue televisada, y se vio ahí casos donde la policía le estaba pegando a la gente en la calle, y se vio un total desorden, y eso favoreció para que ganara Nixon la presidencia. Yo creo que algo similar puede pasar este año. Trump está diciendo a las autoridades locales, hay que recordar, los estados en Estados Unidos, los gobernadores son electos. En muchos casos, como Nueva York, manejan un Producto Interno Bruto más grande que algunos países de Europa. ¿Sí? Ahora están pidiendo rescataje por la pandemia para rescatar a sus sistemas de pensiones. Ya estaban en bancarrota y quiebra antes de la pandemia. ¿Sí? Les corresponde a ellos liderar la estrategia contra la pandemia y ahorita contra los disturbios. Fueron muy bravos para quitarle todas las libertades constitucionales por la pandemia a los ciudadanos honestos y empresarios honestos en Estados Unidos, pero no quieren actuar contra saqueadores. Ahorita la fiscal general de Nueva York acaba de anunciar que si Trump manda tropas a Nueva York, lo van a demandar en las cortes. Entonces, yo no sé cómo las elecciones va a ser un juego de márgenes. Y creo que los independientes van a estar muy asqueados. Los demócratas van a ir con Joe Biden. Aunque su apoyo entre los demócratas, Joe Biden lidera a Trump en las encuestas, pero no por mucho. Y Trump siempre tiene un voto escondido. Ahora, el Joe Biden, su apoyo fuerte es de ahí de 74%, mientras para Trump es 90%. ¿Sí? Entonces, quienes van a decidir el voto bisagra aquí son los independientes, y los independientes sí piden ley y orden. Seguro, ¿sí? Seguro. ¿Sí? Y también con la reactivación económica ya empezó en Georgia, Florida, Texas, estados republicanos, ¿sí? Y no ha habido mayor brote. No ha habido una ola de COVID. Ahora, la misma gente está preguntando, nos encerraron a nosotros, pero no están encerrando a los saqueadores. Claro. Entonces, ahí las implicaciones electorales todavía son confusas, pero en medio de una triple crisis sanitaria, económica y social, Trump todavía se mantiene en 42% de aprobación. Él ganó con 46%. El día de las elecciones él tenía 46%. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, Nick, pero la realidad de las cosas es que yo ya en Guatemala he visto vivimos casos ya particulares donde en algunos medios tradicionales ya se dieron en Guatemala algunos disturbios violentos. Hemos visto, por ejemplo, la forma en que la organización delincuencial, yo los denuncié al Ministerio Público en el pasado, Codeca, que básicamente se dedican a la sustracción ilegal, al robo de energía eléctrica de una forma descarada, pues fundaron un partido político y ahí pues no hubo ningún problema en temas de financiamiento electoral ilegal, no hubo persecución, no hubo investigación, no hubo absolutamente nada, y con la anuencia y con el apoyo muchas veces de algunos medios de comunicación. Entonces, yo creo que hay lecciones, no solo tenemos que preocuparnos por lo que están viviendo los Estados Unidos y esperar que esta situación se controle, sino ver que hoy por hoy, estos problemas ya se
digamos, se propagan o de alguna forma se contagian muy fácilmente alrededor del mundo. Ya el comportamiento que tú ves en los Estados Unidos lo ves replicado mucho en América Latina, en Europa. Por ejemplo, el tema de los fake news ya se volvió un tema a nivel mundial. Se perdió completamente la objetividad. Muchísimos medios de comunicación que tenían años de existir, se ha demostrado... Que ya no creen en la objetividad, la rechazan de entrada. Sí, pero es un tema verdaderamente delicado. Ya se sabe que hay temas de financiamiento detrás de medios periodísticos o que apoyan temas ideológicos claramente. Bueno, hoy por hoy creo que ya la ciudadanía está mucho más alerta y consciente de esa situación, pero yo no quería pues terminar el programa de hoy, Nicolás, sin decir que ya en Guatemala tenemos situaciones de esos dobles estándares, dobles morales muy claros. Por ejemplo, pues si hay un candidato de derecha con estas circunstancias, pues no se le deja participar, pero si hay un candidato de izquierda con circunstancias muy similares, pues entonces en ese caso no es corrupción, está bien, en ese caso se justifica, en ese caso no hay persecución. Igual hemos visto con algunos funcionarios públicos y eso es muy, muy, muy delicado. Y como aquí pues tratamos de ser lo más objetivo posible, aquí valoramos la verdad, Nicolás. Es muy delicado lo que hemos visto en los Estados Unidos y cómo brinca un tema de puramente un reclamo de justicia en un caso particular, donde pues, se tiene toda la razón de pedir justicia, hacerlo de forma pacífica. Yo recuerdo, he estado viendo mucho videos en redes sociales de las protestas de Martin Luther King en los Estados Unidos, a veces, no sé, tal vez con 1 millón de personas detrás en Washington, y se hacían de una forma generalmente muy pacífica, o por lo menos sus líderes eran líderes que básicamente pues empujaban sus causas, pero siempre de forma pacífica. Eso no pues implica que de vez en cuando no se salieran de control algunas pequeñas cosas, pero no era, es decir, no era la política de estas personas para nada. En cambio, hoy por hoy vemos que ya todas esas organizaciones avaladas, a veces ya por líderes políticos, inclusive ya mencionábamos de que Joe Biden estaba financiando las fianzas de personas que habían sido pues involucradas en casos delincuenciales. ¿Qué ejemplo le manda esto a la demás ciudadanía? En vez de tratar pues realmente que se aplique la justicia, estás avalando actos delincuenciales. Pero te dejo unos últimos segundos, Nicolás. No, muchas gracias. Te acabo de pasar por WhatsApp un artículo, no lo he confirmado, es del Daily Wire, donde ya se desata un pleito entre el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que es Bill de Blasio, que está diciendo que es, bueno, tenemos, te lo leo bien rápido, tenés 38,000 policías, es el departamento de policía más grande de Estados Unidos. Usa esas 38,000 policías para proteger la propiedad. Usa la policía, proteger la propiedad y las personas. Mira los videos, es una desgracia. Entonces ya se está viendo unos pleitos políticos entre los mismos demócratas tratando de tirar la papa caliente. Seguro, sí. Seguro. Pero bueno, lamentable todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, Nicolás, por el bien de ellos y de nosotros también, los guatemaltecos, que tenemos pues tanta relación comercial con Estados Unidos, pues a todos nos conviene que esta situación se normalice y pueda pues regresar nuevamente la paz y el orden a los Estados Unidos. Como mencionamos, yo quiero agradecerte también tu participación y el tiempo que nos dedicaste el día de hoy, profesor Nicolás Birsi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES. Yo también, en lo personal, Luis Pedro Álvarez, como conductor de Libertópolis por la tarde, quiero agradecerles a ustedes su sintonía. Estemos muy pendientes de lo que sigue sucediendo y aconteciendo en los Estados Unidos y estemos también muy conscientes de lo que está sucediendo en Guatemala y que ese tipo de cosas pues no se repliquen, sino pues siempre tratemos de copiar las cosas buenas y dejar las malas para pues rechazar las cosas que están sucediendo mal. Gracias, Nicolás. Gracias, audiencia. Gracias. Que tengan todos muy feliz tarde. Muchas gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.